Durante mucho tiempo nos enseñaron que los bancos le daban servicio nada más a las clases medias para arriba. Sí, había que tener dinero para poder acudir a un banco. Las propias sucursales de los bancos estaban hechas de mármol, estaban hechas para clientes que fueran de clase media para arriba. Un banco cambió las cosas hace 20 años y a mí me da gusto recibir en este escenario, en la entrevista, a Alejandro Valenzuela, director general de Banco Azteca. Alejandro, en primer lugar, es un privilegio estar aquí contigo. Déjame preguntarte, ¿de dónde surge la idea? Porque sí nos dijeron siempre que en realidad los bancos pues daban el tipo de servicios que solamente la gente con dinero podía utilizar y sin embargo, pues vemos hoy que no es así. Bueno, la idea realmente surge en lo que respecta a Banco Azteca con el concepto de Electra. Electra durante muchos años entendió que para que el sector popular mexicano pudiera adquirir bienes, productos, requería pagos semanales pequeños para que pudieran hacerse el activo hoy, fuera ya una televisión, fuera una plancha, una estufa, un refrigerador, y pagarlo en pequeñas semanalidades. Y de ahí a Ricardo Salinas se le ocurre la idea de que puede también generar ahorro popular, lo cual de hecho muchos académicos decían que no iba a ser factible, y generar un banco accesible a todo el mundo. Me acuerdo que en un principio, no sé ahora cuánto sea, pero que podías depositar 50 o 100 pesos en una cuenta y abrir una cuenta por una Desde un cantidad. peso, ¿Desde un peso hoy? desde un peso. ¿Es rentable hacer eso, tener cuentas tan pequeñas? No, no, o sea, comienzas con eso, ese es el primer punto de entrada, y obviamente muchos empiezan a generar sus ahorros, van confiando en el banco, porque además es un banco que tiene 4 cuestiones que no las tiene nadie más, Sergio. No solamente el tema que tú tocabas ahorita en la introducción, que te agradezco yo mucho a ti la invitación, que es un privilegio estar contigo de nueva cuenta en Gracias la a ti. entrevista. Primero, es un banco siempre abierto. Ujú. Me refiero a que es siempre abierto. Todos los días del año, festivos, no festivos, abrimos de 9 de la mañana a 9 de la noche. Sábados y domingos. Llevamos, de hecho, 7,305 días abiertos sin parar en 20 años. En 20 años ha habido 7,305 Y eso días. que los querían cerrar en las pandemias, ¿no? Correcto. No, y luchamos porque Sí. justamente nos dimos cuenta que el sector popular mexicano nunca para. Entonces, lo primero, pues, es un banco siempre abierto. Segundo, es un banco de todos, que no intimida, que sea accesible. Muchas veces, no sé si te pasó de joven, que entrabas a un bancote y veías las paredes de madera o de mármol, los pisos también de mármol, el personal, y te intimidaba de alguna manera, y muchos de nuestros compatriotas les daba miedo entrar a la banca. Entonces, la idea de poner también Electra y un banco juntos lo hicieron muy accesible, y eso fue fundamental. Lo tercero también que parecía que era imposible era generar alta tecnología para el sector popular. Siempre hemos tenido la concepción en nuestro país que todo lo que tiene que ver con popular es lo que está rezagado, lo que está fregadito. Sin embargo, la aplicación, por ejemplo, de Banco Azteca, que yo la tengo, en realidad es extraordinaria, es mejor que las que yo conozco de bancos tradicionales. Se hizo muy accesible y ella remonta justamente que el día que inauguramos el banco, en el 2002, comenzó con la identificación dactilar, Ujú. porque muchos mexicanos, tristemente, o no escriben o no leen correctamente, y la forma de identificarlos bien era con su huella digital, que luego se volvió referencia en el sistema financiero En el mexicano. guardadito, me acuerdo, ¿no? El guardadito ya venía, si se hizo de tal forma de que el ahorro popular lo podíamos trabajar. Eso comenzó un poco antes del banco, en 1997. De hecho, fue una alianza que se hizo entre Electra y en ese entonces Serfín, Ujú. hoy en día Santander. Y ya luego, cuando se desarrolló el banco, pues el guardadito se volvió un producto ícono que hoy en día prácticamente por cada peso que prestamos, el ahorro popular que tenemos es de 1,3 pesos. Entonces tenemos más ahorrado que lo que prestamos, lo cual demuestra que el sector popular mexicano presta mucho. Pero además de estos 3 preceptos que te había dicho de siempre abiertos, un banco que incluye a todo mundo, un banco altamente tecnificado, es un banco que se ha dedicado mucho a la educación y a la capacitación, porque no todos tenemos por qué conocer y saber de los temas financieros, que son muchas veces muy áridos, muy complejos, y le hemos dedicado mucho tiempo a la capacitación y educación para desmitificar y hacer accesible, democratizar todos estos temas a la población mexicana. Mucho decían los especialistas que era imposible tener un banco popular porque
manejar una cuenta pequeña, un préstamo de 5,000 pesos te cuesta, pues, o sea, no te cuesta menos necesariamente que una de 5 millones de pesos. Y lo que te decían es que no va a ser rentable este banco, va a perder dinero. ¿Cuál ha sido tu experiencia? Bueno, lo Porque primero, además tú has estado en bancos tradicionales y sí, ya me además tocó ahora ver en las este. dos partes Sí, de la moneda. Mira, lo primero que digo es que es más fácil prestarle a Sergio Sarmiento 100,000 pesos o buscar a 1,000 individuos y prestarle esos mismos 100,000 pesos, que es lo que tú estás diciendo. Pues obviamente es más fácil que yo te los preste a ti a que busque 1,000 individuos y luego monitorearlos y generarlos. y luego cobrarles. Ese fue el modelo. O sea, el entendimiento fue, primero, pues eran pagos muy pequeños, generalmente con tasas un poco más altas. ¿Por qué? Porque el costo de transacción de estos préstamos es Más mucho alto. más alto. Y muchos dicen, no, pues es que ustedes son muy careros. Bienvenidos a la competencia, el sector está totalmente abierto, lo pueden hacer cuando gusten. Es muy complejo. Y tenemos muchos compañeros que andan en motocicleta que justamente le están recordando o están buscando que todos aquellos que tomaron un préstamo lo paguen en su momento dado. Y cuando falta capacidad de pago porque hay coyunturas, buscamos la posibilidad de que se puedan reestructurar y puedan estar al día en sus créditos. ¿Es sólido Banco Azteca? ¿Es un banco sólido? Muy sólido, muy sólido. De hecho, cuidamos mucho los niveles de capitalización, los niveles de liquidez, todos los estándares también de lavado de dinero, de conocimiento del cliente, porque además somos Eso es increíblemente complicado ahora, ¿no es así? muy sofisticados. Porque una cosa es decir, tienes que conocer a tu cliente cuando pues tus clientes son 7 millonarios, pero cuando tus clientes son 70,000 trabajadores es mucho más Sí, complicado, y hoy ¿no? que son 23 millones, como tú lo Imagínate. comentas, Tienes 23 millones de 23 cuentas. millones de clientes hoy en día y en los 20 años hemos abierto 32 millones de cuentas. Para muchos de ellos hemos sido el primer banco que les dio acceso a la banca formal, porque o estaban en los sectores informales o con agiotistas o cuestiones que realmente eran muy ¿Cómo lamentables. haces porque es el adagio de la banca es conoce a tu cliente, porque sobre todo ahora que con todos los riesgos de lavado de dinero, ¿cómo le haces para conocer a estos millones de clientes? Lo primero es, se hace una visita domiciliaria. O sea, queremos saber dónde viven, cuáles son sus ocupaciones, sus familiares, etcétera, para ir generando la certidumbre que además con la identificación que puedas tener a través del Instituto Nacional Electoral o cualquier otra identificación que tengas, el pasaporte, cuando se tiene pasaporte, vayamos logrando poder tener al individuo ubicado. Una vez que está eso, pues obviamente ya podemos generar una relación financiera formal para que puedan ellos desarrollar lo que requieran en el sector financiero. Recuerdo que me decían, no es que la gente pobre no paga sus préstamos, ¿eso es cierto? Falso. No, Eso sí es un prejuicio, ¿verdad? te voy a dar un ejemplo que para mí fue un gran aprendizaje. Ahora, durante la pandemia del COVID, el gobierno federal sacó una serie de programas para reestructurar los adeudos de todo mundo, porque pues justamente tú imagínate que tenías un restaurante o un hotel y la pandemia lo cerró, tenías deudas, pues no podías pagar en ese momento, tenías voluntad pero no capacidad, te reestructuran. Nosotros obviamente le ofrecimos todo esto a nuestros clientes y de todo lo que ofrecimos, solamente el 4% de los clientes de Banco Azteca lo tomaron. Todos nuestros demás clientes siguieron pagando cabalmente. ¿Por qué? Porque el sector informal mexicano es dinámico y no podían dejar de trabajar, no podían dejar de estar activos, porque de otra manera pues no mantenían sus familias o no mantenían sus capacidades de emprender, que lo hacen todos los días. Entonces me impresionó que todos los demás bancos tuvieron que reestructurar una parte importante de sus créditos. En Banco Azteca fue el 4%, y de ese 4%, el 2% nos pagó cabalmente y el otro 2% hubo que reestructurar y pues en algunos casos lamentablemente tuvieron problemas. ¿Qué tanto llegas a través de Banco Azteca a las comunidades marginadas de nuestro país? ¿Cuál es el alcance? Porque me han dicho que es quizás el mayor alcance de cualquier banco en México. Sí lo es. Pero ¿cómo lo medimos? Sí lo es. Primero pues, tenemos 2,000 sucursales, pero 2,000 sucursales no en Las Lomas, en la Ciudad de México, o en Coyoacán, o en Polanco, sino en los lugares más remotos. Que también tienes en Polanco, he visto. Sí, tenemos muy pocas. Muchas veces me dicen, oye, pues no vemos tu banco. Y le digo, no, pues es que si te vas, por ejemplo, a Ciudad Neza, o te vas a Xochimilco, o te vas a Iztapalapa, Ahí sí los ves por ahí nos todos vas a ver lados, sí. por todos lados. Pero lo fundamental de tu pregunta es, tenemos 2,000 sucursales, somos el principal empleador bancario en México, y aquí ¿Cuántas agradezco a personas? mis compañeros, somos más de 52,000. Y estamos en muchos rincones que la importancia y la relevancia yo la sintetizo en dos temas. Primero, somos el principal remesero en México. La mitad de las remesas de los 52,000 millones de dólares que llegaron el año pasado, 26,000 pasaron por las redes de Banco Azteca, que se los fuimos a entregar a todos aquellos recipientes que sus familiares se los mandaban, particularmente de los Estados Unidos.
Y segundo, el gobierno federal ha aprovechado nuestra infraestructura para hacer llegar muchos de los recursos de los programas sociales que tiene. De hecho, somos prácticamente el principal banco que utiliza el gobierno federal para ello. ¿Por qué? Porque la banca de desarrollo nunca desarrolló hasta ahora con el Banco del Bienestar una red para poder tener presencia nacional. La banca formal no lo tiene y estamos presentes ya, para resumir tu pregunta, en 200 municipios donde somos el único banco. ¿Cuál es el futuro de Banco Azteca ahora? Llevan 20 años, en realidad es un banco joven todavía, pero ¿qué planes hay para el futuro? Bueno, el futuro particularmente, Sergio, es seguir invirtiendo mucho en nuestros clientes, o sea, nuestra razón de ser es el cliente, al final de cuentas, entenderlo mejor en sus necesidades, hacerle la vida más sencilla, con menor fricción, o sea, que los trámites y todo el tema que además somos una institución regulada como la demás banca, se lo hagamos más fácil, tener toda la sofisticación tecnológica para entender también sus patrones de consumo, sus necesidades, y más que productos como tal, ir trabajando en experiencias. De tal suerte que si yo sé que el señor Sarmiento, que además es un hombre que viaja mucho y conoce muchos lugares del mundo, por ejemplo, sus intenciones probables de regresar a algún lugar, la oferta te la haga el banco diciendo, oiga, señor Sarmiento, aquí hay un viaje con estas características que le puede usted interesar, y el banco va a estar detrás con la agencia de viajes o con los hoteles o quien esté, buscando en un momento dado si requieres financiamiento o no. Entonces, en muchos temas también la banca va a evolucionar para acompañar a aquellos que te ofrecen algún producto o algún servicio con el financiamiento, también con la asesoría. De repente me interesa comprar un coche nuevo y el propio sistema te va a decir, oye, Alejandro, ahorita mejor aguántate, espérate un poquito, te conviene comprar este coche un poco más tarde. Una banca mucho más humana en muchos temas, que te vaya siguiendo, te vaya acompañando, porque el banquero al final de cuentas, si hace bien su trabajo, no transacciona, se relaciona, porque un crédito tiene una vigencia de largo plazo y ese largo plazo tiene muchos vaivenes. Sabemos que están subiendo las tasas de interés, hay gente que dice que podría haber una recesión en Estados Unidos y en México más adelante, nunca hay forma de preverlo, tú lo sabes. Los economistas se pasan la mitad del año previendo lo que va a ocurrir, la otra mitad explicando por qué no sucedió lo que previeron. Pero ¿cómo te prevés? ¿Cómo manejas desde un punto de vista de la precaución eh, un negocio como es el bancario en que pues tus ingresos de dentro de un año van a depender de lo que estés prestando en este momento? Bueno, cuidar mucho los créditos, obviamente, tienes que buscar ser muy conservador, cuidar mucho a tu cliente. ¿Cuál es tu tasa de mora? Hoy en día en el banco, de todos nuestros créditos que tenemos, más o menos como el 5,5–6%. ¿Y eso en comparación con la banca cómo está? Para el sector popular, todo lo que esté abajo de 8–9% es muy bueno, porque el sector popular es más complicado. Sí. Entonces, en los estándares que tenemos de la banca popular, estamos bien y somos muy conservadores, como te lo comentaba. O sea, cuidamos mucho la relación con nuestros clientes, le damos mucho seguimiento. También en un momento dado, cuando nos damos cuenta que el cliente no va a poder pagar, bueno, primero buscamos reestructurarlo y luego, bueno, pues digo, si hubo un problema, pues hacemos el quebranto. No postergamos las cosas. Alejandro, te conocí como funcionario público hace ya muchos años, después fuiste directivo muy importante de un banco tradicional, viniste aquí a Banco Azteca para asumir la dirección general. ¿Cuál ha sido tu experiencia? Claramente es distinta la banca que hace Banco Azteca de la que se hacía en las instituciones en las que estuviste con anterioridad. ¿Qué has aprendido? Mira, lo que aprendí primero es de que tenemos muchos Méxicos. Alguien me dio afortunadamente el tip de decir, Alejandro, antes de que empieces a conocer el mundo de Banco Azteca, del que yo traía de mi vida anterior, me dijeron, acércate mucho a los antropólogos sociales, visita mucho el México profundo, entiende su dinámica. ¿De ahí surgió la idea de la clase media dinámica? De ahí surgió la idea. Porque es un concepto muy característico de Banco Azteca. Correcto, del sector popular, que la realidad, hay muchas cuestiones todavía que la clase media, media alta mexicana no entiende o no sabe o no tiene por qué saber de lo que se vive en el México profundo. Y la misma relación en la forma en que tiene sus actividades económicas. Entonces, fue una compenetración muy importante porque además, desde que mis épocas en el sector gubernamental, cuando trabajaba en Banco de México y en la Secretaría de Hacienda, México ha tenido el desafío al día de hoy de tener una penetración financiera muy baja con respecto a otros países de un nivel similar de desarrollo. Y ese cuestionamiento es ¿por qué? Pues porque no entendemos justamente la clase dinámica. ¿O los banqueros no la han entendido? Y ni tampoco muchos de los servidores públicos.
Entonces me parece que ese acercamiento y esta cuestión pues me ha obligado a aprender mucho, de lo cual estoy muy agradecido porque creo que hoy en día con la experiencia de Banco Azteca tengo el privilegio de conocer mejor a nuestro país. Alejandro Valenzuela, director general de Banco Azteca, amigo desde hace, podemos decirlo, yo creo que desde hace 25 años somos amigos. Gracias por Al estar con contrario, Sergio, nosotros. es un privilegio estar contigo. Gracias, Alejandro. Y a usted que al vernos y escucharnos hace posible esta emisión, se lo agradezco también. Eso es todo por hoy, pero no se lo olvide. Nos vemos la próxima.